Guerreros, muy buenas tardes a ustedes, bienvenidos a un nuevo video de Nook Entertainment. En esta ocasión vamos a trabajar con una criatura donde lo primero que estamos haciendo es una exploración de tomblanes, miniaturas para poder escoger un buen escenario. La primera fase de este video tutorial es que se va a mostrar cómo se hizo el diseño de cuyo personaje, y en un siguiente video vamos a trabajar en cuál fue el escenario o la opción que escogí para que ustedes puedan ver el proceso paso a paso. Entonces comenzamos a trabajar con la perspectiva. Comenzamos con un punto de fuga. En este caso lo que hice fue como probar esta ave que estuviera desde un ángulo como desde arriba hacia abajo, ¿sí? Como que cayera desde el cielo y diera un pequeño giro, y lo que hice fue como hacer un pequeño bosquejo de una nave con el fin de que se sintiera que hay una historia, como si fuera a atacar a la nave nodriza, ¿no? Entonces son ideas que uno va comenzando a crear, pero siempre hay que tener un brief. Pues lo que pasa es que cuando uno no realiza un brief o una narrativa, es mucho más complicado crear algo. Y siempre es bueno que ustedes escriban, por ejemplo, una pequeña historia de qué es lo que usted quiere que suceda, y entonces ustedes comienzan a hacer un proceso de exploración, hacen una investigación. Y como esta criatura que estoy diseñando se llama Opisthucomus huasin, es una ave bastante raro, pero quise mezclarlo con unos toques como del tiranosaurio Rex, ¿no? Entonces comencé también como a explorar un poquito como los dos puntos de fuga, cogí un poquito como de una fotografía como base para crear algo, un poco de photobashing, ¿no? Entonces a veces es muy bueno hacer este tipo de técnicas porque necesitamos ser muy rápidos, ¿sí? Entonces yo probé con 3 puntos de fuga, entonces 1, 2, 3, y la idea es que ustedes comiencen a probar ángulos, cámara y composición. Entonces hice solamente 3 propuestas. Aquí en este momento lo que hice fue, yo hice un proceso de bocetación análogo, subí la imagen a través de una foto en el celular, o lo pueden escanear, y lo que hice fue hacer un estudio, analizar esta criatura, porque pues como yo no lo había diseñado antes, pues necesito entender cómo se comporta, cómo es el movimiento de sus alas, de su cresta. Entonces con la herramienta lazo comencé a hacer un corte en nuestra hoja y quité el fondo, ¿sí? En este caso no utilicé el modo de fusión multiplicada porque automáticamente me quita el fondo, pero quería como mantener esa escala de gris que me pareció bastante interesante. Entonces comencé como a diseñar ciertas, digamos, patas, y comencé a investigar como diferentes tipos de patas de aves, porque siempre es bueno ustedes que se referencien, porque a veces uno no se las sabe todas y uno no tiene como esa biblioteca mental tan amplia, porque hay cosas que uno nunca ha dibujado, pero cuando es la primera vez hay que documentarse, hay que investigar. Entonces comencé a diseñar toda esta parte, digamos las alas, las paticas, le quise agregar como cierta cresta. Si se fijan, ahí coloqué la referencia para analizar cómo tienen las uñas, ¿sí? Las garras, para poder hacer algo que sea coherente y que esté muy anidado al movimiento del cuerpo, ¿no? Entonces en esta parte tuve que hacer bastante exploración, estudiar, porque no era tan fácil. Porque esta criatura pues tiene ciertas características y me pareció interesante porque el cuello es un poquito alargado y el color me pareció fantástico. Sí, el color era como un beige, un ocre muy bello. Es un animal muy bonito. Y lo que hice fue como durante este proceso como analizar tipos de matices, buscar como unos colores opuestos
o complementarios que realmente me ayuden a hacer un buen contraste, ¿no? Entonces, el primer diseño lo comencé a trabajar como si tuviera como una gema en el pecho, pero vi que el movimiento de él era un poquito como muy estático, muy académico. Entonces ahorita a continuación van a poder visualizar que ya genera un movimiento y ya tiene más visceralidad. Entonces comienzo a pintar la criatura ya a selección mío, escoger escoger unos colores como más llamativos, más interesantes, no tan pastelosos, sino más vivos, para que genere más simpatía con el público y más atracción visualmente. Entonces en este caso comienzo a probar paletas fríos y cálidos. Digamos, el rostro del ave pues son paletas muy cálidas, pero digamos las alas y la cola pues traté de hacer ese contraste de colores, ¿no? Entonces, ya definiendo esto, siempre tengan en cuenta que uno va desde lo general a lo particular, ¿sí? Uno cuando hace un diseño no deben ir siempre directamente al detalle, porque ¿para qué? No tiene sentido. La idea es que ustedes comiencen a hacer una exploración general, comiencen a hacer un boceto muy exploratorio, y cuando ustedes ya tengan claro cómo hacer el diseño y ya se sientan a gusto, ya pasen al detalle. Entonces yo dejo los detalles al final, por ejemplo las plumas que están en la parte superior como de la espalda, un poco de las alas. Entonces esa gama cromática hace que sea mucho más interesante. Listo. En esta parte ya comienzo a generar otro diseño. Entonces hago el sketch con blanco, ya que me parece mucho más interesante, ¿sí? Ver cómo el blanco nos insinúa cosas que posiblemente el negro, como es tan llamativo, no podamos ver. Entonces, como yo tengo la primera referencia del primer diseño, ya es mucho más sencillo hacer el segundo. Entonces yo tomo referencias de dinosaurios, de movimiento de cuerpo, de aceleración, cómo se comporta, y comienzo a trabajar de una manera mucho más rápida. Optimizo muchísimo el tiempo. Entonces siempre es bueno ser fiel al primer diseño, pero teniendo en cuenta que si vamos a hacer otra propuesta, vamos a tratar de mejorarlo aún, ¿no? Entonces hay un tip, es que el piso también tiene mucho que ver cuando trabajamos con cierta reflexión. Cuando el piso es cálido, le estamos diciendo a la pintura que necesito que tenga ciertos contrastes de color cálido para que resalte más. Si el piso fuera frío, por ejemplo un azul, se opaca el diseño. Entonces esos colores lo que hacen es resaltarme mucho más el diseño. Entonces son tips. Es que si ustedes trabajan con la iluminación cálida, traten que el piso sea coherente, sea igual. ¿Listo? Aunque tenga colores fríos en la parte de abajo, hace que se vea mucho más impresionante. Entonces, como es una propuesta, uno puede jugar, ¿no? Entonces, comienzo como arreglar un poquito los detalles de las uñas, las patas. Y si ustedes se dan cuenta, yo creé como algo en la cabeza, ¿sí? Como estos animales, esos dinosaurios que se les abre como unas tipo de orejas. No recuerdo cómo se llama en especial, pero vi que me pareció interesante y las alas las hice muy pequeñitas. Entonces el diseño cambió drásticamente, aunque se mantiene ciertos rasgos, que es lo que hay que hacer. Entonces, pues nada, guerreros. Muy pronto vamos a tener la segunda fase de este video tutorial. Y recuerden que pueden entrar a nuestra página web nuncaentertainment.com y se van en la parte de talleres online y ustedes pueden escoger el taller que sea de su agrado. ¿Listo? Y con mucho gusto le damos la información de los talleres. Entonces, guerreros, espero que les haya gustado el video tutorial y recuerden que esto es Nuke
Entertainment.